Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del cuarto semestre de la especialidad en física de la Escuela Normal Superior de Chiapas. Y en esta ocasión presentamos una propuesta de la modelización del movimiento rectilíneo uniforme a través de un experimento, el cual lleva por nombre la canica rectilínea uniforme. Primeramente vamos a definir qué es un movimiento rectilíneo uniforme. Pues bien, cuando un objeto sigue una trayectoria recta, en la cual realiza recorridos iguales en tiempos iguales, se dice que realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Se llama rectilíneo por la trayectoria que sigue y uniforme por mantener una rapidez constante. Se dice que un cuerpo tiene movimiento cuando éste está cambiando de posición. El movimiento más simple que puede presentar un objeto es el movimiento rectilíneo uniforme. Este se presenta cuando el móvil tiene velocidad constante y se mueve en línea recta. Las características de este movimiento son las siguientes. Como primer punto, la velocidad que presenta el móvil durante todo el recorrido es constante. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. La velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección, es decir, que van en un solo sentido. Los módulos del desplazamiento y de la distancia son iguales. Los módulos de la velocidad y la rapidez, de igual manera, son iguales. La importancia que tiene conocer este movimiento y su naturaleza en la vida cotidiana recae que es un tipo de movimiento que permite demostrar de manera clara el desplazamiento de muchos seres vivos y objetos inertes. Hay muchos ejemplos del movimiento rectilíneo uniforme en la vida cotidiana, como puede ser el movimiento de un tren que va en línea recta, o por ejemplo, el movimiento de un coche en una carretera recta que va a una velocidad invariable. O el más sencillo de ellos, el caminar de una persona que no acelera ni desacelera. El movimiento rectilíneo uniforme es bastante útil para medir la velocidad promedio. En situaciones complicadas es complicado poder medir la velocidad de un objeto si no se tiene un equipo especial, pero si se conoce la distancia que se recorrió de un objeto y el tiempo en que hizo todo este recorrido, con el estudio del movimiento rectilíneo uniforme se puede demostrar la velocidad sin necesidad de ningún instrumento que pueda ser complicado de encontrar. variables que intervienen en el movimiento rectilíneo uniforme. La magnitud de la velocidad de un móvil con movimiento rectilíneo uniforme se obtiene dividiendo el desplazamiento entre el tiempo, empleando en recorrerlo. La fórmula sería velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo, siendo las unidades de la velocidad y el metro sobre el segundo. En los movimientos rectilíneos uniforme, la velocidad del cuerpo es constante y por tanto igual a la velocidad inicial. El experimento que a continuación vamos a realizar lleva por nombre la canica rectilínea uniforme. Elegimos este experimento debido a su simpleza y la facilidad con los que los materiales pueden ser encontrados. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Primeramente necesitaremos un riel de una medida considerablemente larga. Este puede ser un pedazo de madera, aluminio o cartón grueso. La idea es que la canica se deslice sobre él para que podamos apreciar perfectamente cómo es el movimiento rectilíneo uniforme. El segundo material es una canica. Esta nos mostrará el movimiento rectilíneo uniforme, seguido de una cinta métrica. Esta nos servirá para poder ir marcando las distancias durante el recorrido de la canica sobre el riel. Y por último, un cronómetro. Este puede ser el del teléfono celular. Desarrollo del experimento. Como primer paso se usa el carril horizontalmente y se coloca cinta métrica a un costado para identificar las distancias recorridas durante el transcurso del movimiento. Como segundo paso, desde una altura X sobre la rampa se abandona la canica para que ruede uniformemente, de manera que al momento que avance el movimiento, esta ocurra en todo el carril. Como tercer paso,
Se utiliza el cronómetro para que vaya midiendo el tiempo transcurrido que le toma a la canica recorrer el carril. Una vez realizado el experimento, procedemos a calcular las variables que intervienen en el experimento. Con los datos obtenidos, se calcula la velocidad con la que se desplazó la canica. Debemos tener cuidado con las unidades que utilizamos, recordando que en el Sistema Internacional de Unidades, la velocidad se mide en metros sobre segundos. Una vez que tengamos precisados la variable del tiempo, es necesario llenar una tabla como la siguiente, para poder apreciar si la naturaleza del movimiento es uniforme y si se cumplen las condiciones del movimiento rectilíneo uniforme. Esto se realiza mediante la sustitución de valores en la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como pudimos observar, los valores que nos arrojó la tabla sustituyendo los valores nos precisan que la velocidad durante todo el recorrido de la canica fue de 0.357 metros sobre segundos. También una de las cosas que podemos notar fue que el tiempo fue constante, lo cual nos indica que se cumple la característica primordial del movimiento rectilíneo uniforme, ya que se mantiene una línea recta como trayectoria. El tiempo y la velocidad son constantes. Por esto decimos que el movimiento de la canica tuvo un movimiento rectilíneo uniforme. Modelo matemático que describe el fenómeno. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que describe un cuerpo a través de una línea a velocidad constante. El modelo matemático que nos permite cuantificar este movimiento es la razón de velocidad, la cual es el cociente de los valores de la distancia sobre el tiempo. Para la modelización de este experimento, los valores utilizados para la distancia fueron intervalos de 10 centímetros y en caso del tiempo fueron los valores tomados del cronómetro. Posteriormente se aplicó la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo para la sustitución de valores. En síntesis podemos concluir que este tema es importante porque nos ayuda a describir el comportamiento de los cuerpos que se mueven en línea recta y con velocidad constante. Si bien el movimiento rectilíneo uniforme es un fenómeno de los más simples en la física, es de suma importancia para comprender muchos otros fenómenos. Con el movimiento rectilíneo uniforme podemos saber la distancia, que es directamente proporcional a la velocidad y al tiempo. Y la naturaleza misma del movimiento en línea recta nos da pauta a entender mejor este movimiento. Con la implementación del experimento anterior, podemos tener una idea más clara de cómo este fenómeno está presente en la vida cotidiana, de una manera sencilla e interesante de realizar. Por otro lado, este experimento es un ejemplo sencillo de cómo aplicar la modelización de manera interesante. El uso de modelos matemáticos como la fórmula de la velocidad en el movimiento rectilíneo nos ayuda a cuantificar las variables que intervienen en el desarrollo e implementación del experimento. Gracias.